Los beneficios o perjuicios ocasionados a los impresores de la isla por la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz llegó a Santo Domingo el 13 de julio de 1812 y fue acogida por el pueblo con muchas complacencias y alegría. Para que la gente de la capital se informara acerca de su contenido, hubo que leerla durante 2 horas y 20 minutos en la plaza principal de la ciudad. En su texto se recogían algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, dictada en Francia en agosto de 1789, donde se exponen los derechos individuales del hombre. El texto constitucional, consagrado en el artículo 137, establece que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Sin embargo, aquellos aires libertarios que circularon por todos los pueblos hispanoamericanos no se respiraron por mucho tiempo, pues el Consejo de Indias que asesoraba al rey de España le manifestaba en agosto de 1814 la necesidad de evitar el intolerable abuso que se ha hecho a la imprenta en perjuicio de la religión y de las buenas costumbres, escrito prohibiendo fijar carteles, distribución de anuncios, ni imprimir diarios, escritos, ni obra alguna de cualquier clase que sea, sin que proceda su presentación a la persona a cuyo cargo se halla el gobierno político y militar, quien dará o negará el permiso para la impresión o publicación. La petición de censura fue aprobada por el rey Fernando VII, quien además firmó un decreto por el medio del cual derogó la Constitución en ese mismo año. Después de 6 años, en marzo de 1820, el rey Fernando VII se vio presionado por la nueva tormenta política y militar vivida en España y restableció en las colonias españolas la libertad de imprenta. La Constitución de Cádiz era nuevamente jurada en medio de las batallas que anunciaban el fin de la dominación colonial española en casi todo el continente americano. Los criollos recibieron alborozados el restablecimiento de la libertad de imprenta y el derecho a elegir representantes, según el manifiesto publicado el 25 de junio de 1820 por Andrés López de Medrano, uno de los nativos más ilustres de aquellos años, donde resaltaba la participación popular en las elecciones parroquiales celebradas en Capital entre el 11 y el 18 de junio de este año. En ese mismo año, el 1 de enero de 1872 vio a la luz el periódico El Porvenir, primer órgano de Puerto Plata, cuarta ciudad del interior en tener su propio vocero, gracias a los auspicios de la Sociedad Amigos del País. Función de la prensa durante la Segunda República. Concluida la Guerra Restauradora,
El frágil Estado dominicano recobró su independencia, hecho que inaugura un nuevo y convulsionado periodo que para los fines de nuestra exposición hemos limitado hasta la llegada al poder del Partido Azul en 1879. En ese periodo de 14 años impera la anarquía política debido a la irrupción violenta del caudillismo regionalista. En el campo de la economía, la guerra afectó profundamente a los principales renglones productivos de la nación: la ganadería, la producción y comercialización del tabaco y la explotación de madera preciosa. Para esa fecha, la prensa, aunque muy limitada, fue un importante canal en el afianzamiento de lo nacional. En el periodo se registra la existencia de más o menos 60 publicaciones. Sus características fueron las mismas de las anteriores: locales, efímeras, de trincheras, comerciales, literarios y culturales, de periodicidad semanal, quincenal, mensual. Instalación de la primera escuela de periodismo en República Dominicana. La primera escuela de comunicación social de nuestro país se fundó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1953 y sus principales promotores fueron los señores Freddy Gatón Arce y Manuel Amiama. Dicha escuela cuenta con distintos departamentos que mencionaremos en detalle. Una información aparecida en el diario Última Hora el 20 de septiembre del año 1974 en la página 27 da a conocer la apertura de la sala de redacción del Departamento de Comunicación Social durante la dirección que encabezó el doctor Carlos Corniel. En la información se expresa que la sala de redacción fue inaugurada con 27 máquinas de escribir el miércoles 18 de septiembre de 1974. INAINCO. El 17 de septiembre de 1984, el señor rector, doctor Sánchez Martínez, mediante el memorando número 1738 y anexos, se refiere a la posible creación del Instituto Nacional para la Investigación de la Comunicación. El Departamento de Comunicación Social elevó ante los organismos correspondientes la necesidad de crear un Instituto de Investigación para la Comunicación. La radio en República Dominicana. Al producirse la desocupación de los norteamericanos en 1924, estos dejaron al gobierno de Vázquez sus equipos de transmisión, los cuales, junto a otros traídos desde el exterior, dieron cabida al surgimiento de las primeras emisoras dominicanas. La primera estación radial conocida en el país fue la HIH, instalada por el ingeniero dominico-americano Frank Hatton Guerrero el 2 de octubre de 1924, quien había venido al país con las tropas de ocupación. La emisora, que se instaló en un local de la calle El Conde, tenía 10 vatios de potencia y retransmitía los principales actos deportivos que se llevaban a cabo en Estados Unidos. Los primeros receptores fueron de fabricación criolla. Los programas que se difundían no podían calificarse de culturales ni comerciales, sino más bien de experimentales. La HIH solo transmitía de 12 del mediodía a 2 de la tarde y su transmisor era de 1 kilovatio, compra que fue concebida por el gobierno del señor Horacio Vázquez. En esa época se difundían boletines informativos y los domingos se dedicaba una hora para la música clásica. La emisora HIH fue destruida por el paso del ciclón San Zenón en septiembre de 1930, reapareciendo luego con el nombre de HIZ. En 1926 se instaló en La Romana La Voz del Papagayo, que se limitaba a transmitir los domingos música de la radio en República Dominicana. Al producirse la desocupación de los norteamericanos en 1924, estos dejaron al gobierno de Vázquez sus equipos de transmisión, los cuales, junto a otros traídos desde el exterior, dieron cabida al surgimiento de las primeras emisoras dominicanas. La primera estación radial conocida en el país fue la HIH, instalada por el ingeniero dominico-americano Frank Hatton Guerrero
el 2 de octubre de 1924, quien había venido al país con las tropas de ocupación. La emisora, que se instaló en un local de la calle El Conde, tenía 10 vatios de potencia y retransmitía los principales actos deportivos que se llevaban a cabo en Estados Unidos. Primeros receptores fueron